No, yo no. Ah. Imagínese. No, y me dijo que usted. ¿Dónde me siento, pastor? Aquí. Ahí, exactamente ahí la tengo bien enfocada. No, lo único malo es que sus cachetes siempre me ¿Verdad salen que bien sí? gordos. Ay, hombre. El otro día estaba buscando lo que estaba en YouTube. Ajá. Y me veo esos cachetes, digo, Dios mío, esos cachetes. ¿Cómo está? Pues no tan bien como usted, pero Ay, ahí vamos, ahí vamos. bien, gracias a Dios, está bien. ¿Y usted cómo están? ¿Está bien? Bien, bien, gracias a Dios. Por aquí. ¿Sus hijos? Muy bien, hasta en la escuela. Ah, En la escuela. qué bueno. El otro día fui a la tienda Ajá. a, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Una hispana. Que está aquí en la University. ¿Azteca? Esa. Y ahí hay una muchacha que es cajera, que trabaja ahí pues. Ajá. Y ella, yo la he visto, es de Guatemala y yo la he visto. Sí. Y la cosa es de que me dice un día, yo me recuerdo que yo la he visto en algún lugar. Y yo le digo, ¿de verdad? Sí, me dice, yo la he visto en algún lugar. Le digo yo, ¿dónde será? Y la cosa es que yo siempre que voy ahí pues la saludo porque a veces como yo llevo cosas para cocinar como de comida guatemalteca, entonces ella me dice, oh, parece comida guatemalteca. Le digo, sí, soy de Guatemala. Y algo así, pero como ya ve que tanta gente que ven que nunca se recuerda. Y la cosa de que ese día me dice, yo le he visto a usted, me dicen, oh, sí, le digo, ¿dónde? En la radio, me dice, la he visto en la radio. Y yo le digo, a mí, le digo, y como ve que yo pues soy poco lo que salgo a esto, le digo, a mí. Sí, me dice en la radio los miércoles, me dice con Pastor Pais. Es que yo voy a la iglesia Pastor Pais. Y yo le digo, ¿en serio? Sí. Ya, Pues que bueno, le digo, ojalá que sea mucha bendición, le digo, que le sirva, ¿verdad? Me dice, oh, sí. no, fíjese que es increíble. Y a mí me ha pasado aquí, ¿verdad? Que tal vez estaba comiendo en un restaurante. No sé, estaba comiendo en un restaurante con mi esposa. Se me acercó una señora y me dijo, ¿verdad que usted es el pastor de la radio? Y yo digo, sí, yo soy. Si ves tu voz ya la traigo aquí. Oh, wow, qué Yo lo oigo a usted, que no sé cuánto, y ya tu voz la traigo aquí. gloria a Dios, imagínese. sea, uno- Y qué bueno ser de bendición para la gente. y compromiso, ¿verdad? De tener que andar con los pies bien juntitos. Porque... Y eso es lo que yo le decía yo a mi esposo. Vaya, le digo, ahora sí a cuidar bien el testimonio, le digo, porque de repente lo miran a uno y no dicen, sabe quién lo está ¿quién lo checando está a uno. viendo? Sí, hasta ahora ya me da no sé qué, es que digo yo, de repente me pongo un short y me mira alguna hermana legalista. ¿No? Compromiso, ¿verdad? De tener que andar con los pies bien juntitos. Promesa hasta el día de hoy. Corre fuerte por mis venas, en las buenas, en las malas, alegría o en la tristeza. Serás mi princesa. Prometeré, cariño mío, amarte sin mentiras. Prometeré, cariño mío, que tú serás mi consentida. Prometeré ante tus papás, frente a mis padres, que allí estarán. Esta es KXDE, Estéreo Vida 92.1, transmitiendo desde la ciudad de Denton, Texas. Vida para el mundo, vida para el mundo, vida para el mundo. This is KXDE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ.
postramos ante tu majestad. Grande eres tú, oh Dios, digno de adoración, y hoy te exaltamos, la gloria a ti, mi Dios. Por siempre te cantaré, por siempre te adoraré. Jesús, tú eres digno de toda adoración. Por siempre te cantaré, por siempre te adoraré. Jesús, tú eres digno de toda eres tú, oh Dios, digno de adoración, y hoy te exaltamos, la gloria a ti, mi Dios. Grande eres tú, oh Dios, digno de adoración. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca de la ciudad de Denton. Amadas hermanas y hermanos que nos sintonizan en esta hermosa tarde, un día tan hermoso que el Señor nos ha regalado nuevamente, porque sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, y por eso es que nuevamente estamos esta tarde con ustedes en su programa Mujer Virtuosa. Esta tarde nuevamente tenemos la bendición de contar con la compañía de hermanita Flor Sandoval. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bienvenidos sean a su programa. Esperamos de ser mucha bendición y que en esta tarde el tema del que se hable le hable a muchas personas allá afuera. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Blanca Carías y nuevamente estamos con ustedes. Ya extrañábamos estar aquí, pero gracias a Dios se llegó el momento. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que necesitamos conocer como hijas de Dios. Yo creo que todas como hijas de Dios tenemos el deseo de ser bendecidas en el Señor, de ser prosperadas en plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y si nosotros tenemos ese anhelo, mayor es el anhelo del Señor de poder bendecirnos. Esa es la voluntad de Dios, bendecir a sus hijos, prosperar a sus hijos, proveerle a sus hijos en las necesidades. Así es que el tema que traemos para esta tarde es la prosperidad de una mujer humilde. Cuando nosotros leemos las escrituras y leemos los evangelios, podemos ver que el mismo Jesús, nuestro Dios, enseñó y dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el Señor nos llama a que seamos humildes y el ejemplo nos dejó, que aprendamos de Él, que haya humildad en nuestro corazón y, como dice, ¿verdad? Humildad de corazón, o sea, una humildad no fingida, una humildad sincera. Y hoy vamos a ver una mujer que nos dejó como ejemplo cómo poder llegar a ser mujeres prósperas en todas las áreas de nuestra vida sin perder esa esencia que Dios quiere de nosotros, que es la humildad. Y para eso vamos a leer la tercera carta del apóstol Juan.
en el capítulo 1, versículo 2, y yo le quiero pedir de favor a mi hermana Flor que si lo puede leer. Amén. La palabra de Dios dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Fíjense que les decía hace un momento que todo ser humano anhelamos ser prosperados. ¿O usted no anhela ser prosperada, hermana Flor? Amén. Amén. Yo quiero que ser todos. prosperada, yo quiero ser bendecida, pero cuando hablamos de prosperidad, a veces tenemos un concepto equivocado y pensamos que solo es dinero, pero no. Las añadiduras son parte también. Dios nos quiere añadir, Dios nos quiere dar. Pero la prosperidad va más allá de eso. La prosperidad es algo progresivo en nuestra vida. ¿Y qué más si es una prosperidad espiritual para que después vengan las añadiduras? Dice que aquí el apóstol Juan lo explica muy bien, porque dice que el deseo de él es que su amado amigo Gallo sea prosperado, dice, en todo, en todas las cosas. Y cuando dice todo, luego dice, y tenga salud. Entonces, cuando hablamos de salud, estamos hablando de lo físico, ¿verdad? Estamos hablando del cuerpo. Y luego le dice, así como prospera tu alma. Entonces, está hablando de una prosperidad integral. Está hablándole al cuerpo, al alma, y por lo cual le habla al alma, por lo mismo, es una prosperidad espiritual. Entonces, es una prosperidad a nuestro ser integral. Pero yo en este versículo puedo ver un orden, y el orden es así como prospera tu alma. Ese es el orden. Entonces, en el Señor lo primero que debe de ser es la prosperidad de nuestra alma. Por eso debemos buscar primero su reino y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura, va a venir como consecuencia de la prosperidad física en cuanto a nuestro cuerpo, porque dice tenga salud. Entonces, en cuanto a nuestro cuerpo, a nuestra salud, es una prosperidad física. Y qué bendición cuando no nos enfermamos. De repente nos llegan pruebas a través de la salud, ¿verdad? Nos llegan ataques, pero qué bendición cuando estamos pasando tiempos de bonanza y estamos sanos todos en casa, ¿verdad? Entonces es una prosperidad a nuestro cuerpo, y la prosperidad al alma es la que como hijos de Dios debemos procurar día tras día, y en la que debemos perseverar mediante la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, teniendo esa prosperidad en nuestra alma, alcanzar esa madurez en el Señor, aprender esa humildad de la cual el Señor nos enseñó, como consecuencia de va a venir la prosperidad económica, la prosperidad de la salud, la prosperidad que es la prosperidad física, la prosperidad en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Acaso no es una prosperidad de parte de Dios ver a nuestros hijos buscando a Dios? Ver a nuestro hogar unido, ver la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestra familia. Es una prosperidad de Dios. Entonces, el secreto para que esta prosperidad nos sea de bendición es lo que acabo de decir, que nuestra alma sea prosperada, que nuestra alma sea enriquecida, sea bendecida y fortificada en todo aspecto, en nuestra relación con Dios primeramente, ¿verdad? Entonces, conforme haya prosperidad en nuestra relación con Dios, vamos a tener prosperidad con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, que avance en eso nuestra alma, en que haya esa prosperidad en unidad en el hogar, y con todos los que nos rodean, con nuestro prójimo. Por eso dice la palabra, procurar la paz con todos, ¿verdad? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, sigue diciendo ese texto. Pero la palabra nos enseña que procuremos la paz. Y cuando nosotros somos personas pacíficas, somos personas que estamos alcanzando esa prosperidad en nuestra alma, tener paz en nuestro corazón. Y guardar nuestro corazón, ¿verdad? Alcanzar esa madurez. Entonces así vamos a ir prosperando. Entonces recuerden el tema de esta tarde, la prosperidad de una mujer humilde. Vamos a leer, a ver un poco acerca de la prosperidad de Dios. Y para eso vamos a leer el Salmo 73 del 1 al 3. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí,
mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque este salmo fue escrito por Asaf. Fíjese que según lo que este varón sintió, y dice que estuvo a punto de casi sus pies resbalan, entonces empezó a sentir como un punto de envidia, ¿verdad? Entonces empezó a sentir envidia al ver la prosperidad de los malvados, de los impíos, de los incrédulos, de aquellos que están apartados totalmente de Dios. Entonces tal vez usted que nos está sintonizando en esta hermosa tarde, tal vez muchas veces se ha hecho esa pregunta: ¿por qué la gente mala prospera? Y muchas veces nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero ¿por qué esta gente que hace tanta maldad, que hace tanta atrocidad, tienen de todo, prosperan? Y siempre nos enfocamos en lo material, que tienen de todo, gente que tiene dinero, que tiene casas, que tiene de todo, que se da una vida pues buena, entre comillas buena, ¿verdad? Realmente porque tienen dinero. Pero yo he oído muchas expresiones de que hay gente tan pobre, tan rica, perdón, pero que lo único que tiene es dinero, porque les hace falta otras cosas. Entonces Asaf estaba enfocado en la prosperidad de esa gente, que solo en una prosperidad solamente material. Pero más adelante, yo les invito a que lean todo el Salmo. Más adelante dice él que él se dio cuenta de lo que les esperaba a los impíos hasta que entra en el tabernáculo del Señor. Entonces, por eso es que nuestros ojos son abiertos entre más intimidamos con Dios y leemos su palabra. Son abiertos nuestros ojos espirituales y podemos entender mejor la vida. Entonces, él podía ver nada más algo palpable, nada más lo físico, nada más lo material. Pero como le decía yo hace un momento, hay gente tan rica que lo único que tiene es dinero, porque hay gente que lamentablemente no tiene a Dios. Y nosotros sabemos que si tenemos al Señor, ¿qué tenemos, hermana Flor, con el Señor? ¿Lo tenemos? Todo. Realmente con Dios lo tenemos, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Pero hay personas que con el simple hecho de no tener a Dios son personas pobres, son personas miserables por no tener al Señor, ¿verdad? Aunque tengan todos los bienes materiales. Entonces la prosperidad de Dios no proviene de lo material. Esa es una añadidura que el Señor da, y vamos a ir viendo poco a poco esto. La prosperidad de Dios no es que nos sobre, porque a veces lo que decía hace un momento, tenemos un mal concepto de lo que es la prosperidad. Entonces la prosperidad no es que nos sobre, sino que no nos falte nada. Le decía hace un momento que no nos falte salud, ¿verdad? Que no nos falte la paz en nuestro hogar, que no nos falte la presencia de Dios, que no nos falte nuestro alimento, que no nos falte nuestro calzado, nuestro vestido, que no nos falte nuestro techo, porque también es parte de. Entonces, el impío es prosperado por su trabajo y su esfuerzo personal. Nosotros podemos ver personas que están alejadas de Dios, que no quieren nada con Dios, que lo único que hacen es enfocar su vida en el trabajo, en hacer dinero, dinero y dinero, y están perdiendo el verdadero sentido de la vida, porque el verdadero sentido de la vida, primero que nada, es el Señor, y después del Señor, nuestra familia. Y qué hermoso poder tener nosotros el placer de poder disfrutar lo que el Señor nos dio, porque la Biblia también nos enseña que ese es un don de Dios, el poder disfrutar las riquezas. Y qué bonito, ¿verdad? Que tal vez no tengamos, de repente tal vez no tenemos dinero para irnos una semana de vacaciones, como lo hace la gente rica y millonaria, quizás hasta un mes de vacaciones, pero sí podemos por lo menos agarrar un día e irnos tal vez a un balneario, o irnos a quedar a un hotel quizás más sencillo, pero que hay armonía en la familia, que hay unidad, que hay respeto en el matrimonio, que hay unidad con los hijos, y ver que nuestros hijos, sea como sea, pero que están buscando del Señor. Entonces, esa prosperidad es la que viene de Dios y es muy importante. Ser próspero no necesariamente significa tener dinero, sino estar satisfecho y contento con lo que viene de Dios,
sabiendo que Él no nos dejará jamás. Entonces, estar contentos con lo que tenemos y agradecidos. Y no estoy hablando de un conformismo, porque debemos de también tener cuidado en eso. No se trata de un conformismo. Sabemos que el Señor tiene cosas grandes preparadas para nosotros. Pero el problema cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, que podemos caer en blasfemar contra Dios. Como dijo aquel, no me des mucho para que no blasfeme contra ti o no peque contra ti, ¿verdad? Entonces, ya sea dice, no me des mucho para que no te niegue, dice, ni poco para que no blasfeme contra ti. Entonces, ese es el problema, que nosotros podemos caer en eso, de que si nos hace falta, caer en renegar. Y que si nos sobra, nuestra alma llega a engrosarse tanto que nos podemos olvidar de Dios. Entonces, por eso muchas veces Dios primero nos prepara para podernos dar y nos hace pasar procesos para que nosotros aprendamos a amar a Dios y a valorar lo que Él nos da y a entender que todo lo que tenemos viene de Él. Si, por ejemplo, usted tiene su casa, tiene un vehículo y todo lo que usted tiene, usted reconoce que ¿quién se lo da? Que se lo da Dios, ¿verdad? Entonces nosotros hemos entendido eso y muchas veces por eso somos pasados por procesos, porque le digo, Dios sí nos quiere dar y nos va a dar, pero es necesario que prepare nuestro corazón, porque no va a ser que cuando recibamos nos olvidemos de Él y le demos prioridad a las cosas materiales antes que al Señor. En ese país lamentablemente se ve mucho eso. A veces hay personas que vienen necesitadas de sus países, y hablo de cristianos, y cuando vienen a este lugar empiezan a buscar mucho del Señor, y empiezan a buscar y a servir al Señor, pues hay necesidad, ¿verdad? Entre la necesidad y búsqueda. Pero cuando de repente empiezan a prosperar, les empieza a ir bien, les sale un mejor trabajo, muchas veces el trabajo interfiere mucho en congregarse, entonces comienzan a hacer a un lado lo que es el servicio y la búsqueda a Dios por darle prioridad al trabajo, a lo material. Entonces nuestro corazón corre el riesgo de desviarse. Entonces por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que nos nos haga entender esa verdadera prosperidad, que es la prosperidad de nuestra alma. Entonces, siendo prósperos de nuestra alma, cuando llegue la prosperidad económica, no nos va a hacer daño. No nos vamos a volver orgullosos. Hay mucha gente que tal vez nunca ha tenido, y cuando llega a tener, lo primero que hace es llenarse de orgullo y de avaricia, porque la avaricia quiere más. Entonces, como nunca han tenido, nunca estuvieron preparados, y cuando llegó la oportunidad, se envanecieron. Entonces, es lo que el Señor no quiere, que nosotros como hijos de Él caigamos en eso. Entonces, el tema, la prosperidad de una mujer humilde. Ahora, ¿quién era esa mujer? Porque todavía no hemos dicho de quién vamos a hablar. Vamos a ver, hermanita Flor, si nos lee los textos y nos dice quién es esa mujer de la que vamos a estar hablando esta tarde. Y había en la fortaleza de Susa, esto es Esther 2:5 al 7, ¿verdad? Entonces estamos hablando de quién? De Esther. De Esther. Y dice, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Amén. Entonces está hablando de Esther. Esther era prima de Mardoqueo, porque dice que era hija de su tío. Hay quienes dicen era su sobrina, pero no, ella era su prima, pero él la crió como una hija. Entonces ella era una jovencita que había pasado procesos muy difíciles. Esther, imagínense perder a sus padres, habían sido deportados,
de Jerusalén y habían llegado a la fortaleza de Susa, a Persia. Entonces, había pasado procesos difíciles, había perdido a sus padres, entonces su primo tuvo que criarla, ¿verdad? Entonces ella se creció pues como una niña huérfana, pero al cuidado de un tío, un varón de Dios, temeroso de Dios, que la supo instruir. Entonces vamos a hablar de la prosperidad de Esther, pero como ella, a pesar de que llegó al éxito, llegó a la cúspide, ella mantuvo la humildad en su corazón. Entonces, el nombre de Esther era Hadasa, según usted leyó en el versículo 7. Dice que estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, la hija de su tío, su prima. Entonces, el nombre de Esther, su nombre hebreo era Hadasa, ella se llamaba Hadasa. Y Hadasa significa mirto. Y mirto es una planta o una flor. El mirto es una planta que se usaba en la fiesta de los tabernáculos para hacer casas con ellas. Entonces esto nos habla de los inicios humildes de Esther, como por su nombre, ¿verdad? Sus inicios humildes, siendo huérfana, pobre, judía, y todavía había sido llevada cautiva. Ella vivía en un reino y en un pueblo que no era el suyo. Entonces, cuando vemos el nombre de ella, habla de sus inicios humildes. ¿Cuántos comenzaron así? Tuvieron inicios humildes y Dios los ha llegado a prosperar a la manera de ella. Luego Dios la bendice, la prospera y llega a ser ella Esther. Y el nombre de Esther significa estrella. Entonces, lo que podemos ver aquí que hubo un progreso grande en la vida de Esther, como Dios obrando de una manera especial, con un propósito especial en la vida de ella, porque de ser algo terrenal, que es el huerto, ¿verdad? Que pues, obviamente que se da de la tierra. Dicen que el mirto se da en los lugares montañosos. Entonces, de ser algo terrenal, llega a ser algo celestial. Las estrellas están en el cielo. Entonces, vemos un gran progreso en la vida de ella. Del anonimato pasó a ser la reina. De ser una señorita que vivía totalmente en el anonimato, seguramente con limitantes en su vida, seguramente pasando necesidades, llegó a adquirir una gran posición y ser la reina Esther, la mujer con mayor autoridad en el reino. Y dicen que era una mujer de hermoso parecer, de hermosa figura, pero lo más hermoso que había en ella era lo que había dentro de ella, su humildad y su corazón. Entonces, por gracia y voluntad de Dios, ella llegó a ser reina, la reina Esther. Entonces, hubo algo muy importante en la vida de ella, y es que no todo es acreditárselo a Esther, sino que aquellos que estuvieron con ella como su guía. Y nosotras, como hijas de Dios, necesitamos guías espirituales que nos enseñen, que nos instruyan, que nos enseñen el camino, que nos enseñen cómo vivir en este bendito evangelio. Entonces, uno de sus guías fue Mardoqueo, su primo. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Amén. Entonces, Mardoqueo, para entender esto, vamos a comentar un poco de lo sucedido. Recordémonos que la reina era Vasti, la esposa del rey, ¿verdad? Era Vasti. Pero por cuestiones unos dicen de insujeción, de desobediencia, por lo que haya sido, Vasti no había obedecido una orden del rey y fue destituida del trono. Entonces los consejeros del rey le dicen al rey que busque jovencitas vírgenes, hermosas, y que él elija una reina. Entonces ese fue el primer concurso de belleza que existió. O sea, en la Biblia hay un concurso de belleza, ¿verdad? Entonces
él eligió a Esther, y ahorita vamos a ir viendo cómo fue que él eligió, pero ella fue tomada entre esas vírgenes, entre esas jovencitas, por lo que usted leyó anteriormente, que dice que era una mujer hermosa, de hermoso semblante, de hermoso parecer. Entonces al rey le llevaban todas las mujeres hermosas, pero el rey iba a elegir a una para que fuera la reina. Pero el resto de las jovencitas quedaban como concubinas para el rey. Entonces cuando el rey deseaba tener intimidad con una de las concubinas, eran llevadas. Todas las concubinas estaban prácticamente solo para satisfacer al rey en el área sexual, ¿verdad? Estaban para satisfacer al rey, pero la reina iba a llegar a ser aquella que iba a tener autoridad. Y mire qué lindo, porque Esther, como judía, como pueblo de Dios, como hija de Dios, Dios no permitió que ella cayera en ese nivel de concubina que solo iba a darle placer al rey, sino que Dios tenía algo especial para Esther. Entonces nosotras debemos de ver eso en nuestras vidas. Nosotras somos especiales para Dios, y Dios quiere que nosotras seamos mujeres de bien, y el Señor, dice la palabra que el Señor honra a los que le honran. Si nosotros honramos a Dios, el Señor nos va a honrar a nosotros. Amén. Entonces el Señor tenía un momento apartado para Esther. Él tenía un momento de honra para ella, y no permitió que ella llegara a ser solo la concubina, solo, como dicen, ¿verdad?, una más para el rey, sino que iba a ser la reina, la que se casaba con el rey. Pero por eso Mardoqueo le había mandado que no diera a conocer su pueblo, que no diera a conocer sus raíces por ser ella judía. Entonces tenía miedo por ser ella hebrea, tenía miedo de que agarraran algo contra ella, ¿verdad? Por el hecho de ser de otro pueblo. Entonces ella agarra el consejo. Entonces eso es lo que el rema que queremos ver en este momento. Cómo ella agarró el consejo de él, se dejó guiar por Mardoqueo. Pero fíjese que el nombre de Mardoqueo significa hombre pequeño. Entonces aquí hay una figura muy hermosa con los ministros, porque dice que el nombre de Mardoqueo es hombre pequeño, y dice la palabra en Efesios 4:11, donde habla de los 5 ministerios, que el Señor a uno los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Entonces habla de los 5 ministerios, está hablando de los ministros. Entonces Mardoqueo aquí es figura de los ministros que aconsejan a la sierva de Dios, en este caso a Esther, que aconsejan a la Esther del rey, que es la iglesia, ¿verdad?, la que se va a casar, la que está siendo preparada. Entonces nosotras, a la manera de Esther, debemos de dejarnos guiar por los guías, valga la redundancia, por los guías que el Señor ha dejado para que nos aconsejen, para que nos enseñen, para que nos vaya bien. Fue lo que le sucedió a ella. Ella le obedeció a Mardoqueo. Entonces es figura de los ministros. En el caso, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad?, nuestro pastor, obedecer, dejarnos guiar por él, y sabemos que la obediencia trae bendición. En el versículo 15, allí en Esther 2:15, vemos a otro que fue guía para Esther. Cuando a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos lo veían. Amén. Entonces Hegai, ¿quién era Hegai? Dice que era eunuco del rey, encargado de las mujeres. Hegai, el nombre de Hegai significa meditar, pensar, hablar, gemir. Entonces aquí Hegai es figura del Espíritu Santo, que embellece a la novia para llegar a ser reina. Entonces nosotros tenemos otro guía, y ese guía es más importante todavía, que es el Espíritu Santo. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos embellecer por el Espíritu de Dios. En el versículo 16, ahí mismo donde estamos leyendo, Esther 2:16. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado.
El 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Bueno, entonces Esther nuevamente encuentra gracia. Dice que si nosotros leemos los versículos anteriores aquí en el capítulo 2, dice que Esther encontraba gracia en todos los que la conocían, en todos los que la miraban. Y cuando usted leyó desde el 15, donde habló del eunuco Hegai, dice que también había encontrado gracia en Hegai. Pero una de las cosas que es muy importante aquí, dice que ella no pidió cosa alguna. Usted lo leyó hace un momento. No pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai. Entonces, Hegai es figura del Espíritu Santo. Nosotras debemos dejarnos guiar por lo que el Espíritu nos dirija, nos enseñe. Ella, mire qué sabia esta mujer, porque tal vez ella podía ver, no tal vez, podía ella agarrar cualquier vestido de los que les llevaban, tomar cualquier joya de las que le llevaban, cualquier collar, cosas extravagantes. Pero sin embargo ella prefiere el consejo de Hegai. Entonces ella fue muy sabia, porque seguramente este eunuco conocía muy bien los gustos del rey. ¿Cuántos años tenía ya de trabajar para el rey? Él conocía los gustos de él. Entonces Esther diría en su corazón: yo lo que quiero no es agradarme a mí misma y satisfacer mi vanidad, sino que lo que yo quiero es agradar al rey, hacer lo que al rey le gusta. Entonces, qué hermoso esto, porque si tomamos a Hegai como figura del Espíritu Santo, ¿quién mejor que el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros qué es lo que le agrada a nuestro rey, ¿verdad? A nuestro Dios. Amén. Entonces, qué mejor que sea el Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos qué es lo que le agrada al Señor. Porque a la manera como Esther llega al palacio y se casa con el rey, de esa manera nosotras estamos siendo preparadas por nuestro Hegai, nuestro Amén. Espíritu Santo. Entonces, otra de las cosas que vemos en ella, que ella llegó a ser reina porque se dejó guiar por estos dos hombres que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál fue la actitud de esta mujer? ¿Cómo vivió ella cuando ella llega a la cúspide, verdad? Cuando ella llega a la prosperidad, después de no ser nadie, de ser Hadasa, de no ser conocida, llegó a ser conocida por todo el reino. ¿Cuál fue la actitud que ella tuvo en la cúspide o en el momento de su prosperidad? Entonces podemos ver una de las cosas que ella siguió buscando, el consejo de Mardoqueo. O sea, ella no se envaneció, es decir, yo ya soy la reina y yo no necesito que nadie me diga nada. Entonces, Esther 2:20, ¿lo leemos? Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Amén. Entonces, a pesar que ya era reina, ella siguió llevando siempre en su corazón el consejo que le había dado Mardoqueo, que dijimos que era figura de los ministros. Entonces no se había ensoberbecido su corazón, sino más bien era una mujer humilde. Por eso la prosperidad de una mujer humilde, el tema de esta tarde, para los que nos están escuchando, vamos a ir a una pausa en este momento y regresamos en unos segundos. Maravilloso, si no sintiera su nombre glorificar. Iglesia Shalom, Ministerio Ebenecer te invita a sus servicios los días domingos a las 10 a.m. en el 9995 Monroe Doctor Suite 215 Dallas, Texas, y en Iglesia Shalom en la ciudad de Argyle, 601 Highway 377 Argyle, Texas, a las 5 p.m. Para mayor información, llámanos al teléfono 214-7796907 o visítanos en nuestra página web www.ebenecerdallas.org. Te invita el pastor Marlon Carías y esposa Blanquita Carías. Danza alegremente en su presencia, salta dando vueltas para
Estamos de regreso y sí les hacemos la cordial invitación a nuestros servicios en la ciudad de Argyle los domingos a las 5 de la tarde y viernes a las 7:30, y en Dallas jueves a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Seguimos con este tema, la prosperidad de una mujer humilde. Esther, estamos hablando de la reina Esther. Entonces pudimos ver cómo ella ya había llegado a ser la reina, pero que ella seguía siempre el consejo dado por su primo Mardoqueo. Eso nos enseña a nosotros que debemos seguir siendo humildes y dejándonos guiar por los siervos del Señor. No importa el estatus social que tengamos o lo que hayamos alcanzado en el Señor, el liderazgo que hayamos alcanzado, necesitamos dejarnos guiar por los hombres que el Señor ha dejado para que nos enseñen y nos formen. Entonces, otra de las cosas que vimos en ella, que ya siendo reina, ella siguió siendo una mujer humilde, no se había olvidado de sus raíces, no dejó de buscar a Dios. Y para eso vamos a leer Esther 4, capítulo 4, versículo 16. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Amén. Y si perezco, perezco, lo que perezca. Entonces, cuando en aquel entonces se levantó un enemigo del pueblo de Israel, los judíos que estaban ahí, dice que el malvado Amán se había levantado y había algo contra el pueblo judío, que era la exterminación completa del pueblo. Claro, Amán no sabía que Esther era judía. Entonces él había levantado un edicto que decía que tenían que exterminar a los judíos. Entonces Mardoqueo va y busca la ayuda de Esther, porque Esther, estando ya como reina al lado del rey, ella seguramente tenía hasta algún nivel de autoridad o cómo llegar al rey, ¿verdad? Para poderlo convencer, más bien, poderlo convencer para que salvara al pueblo de Israel. Entonces, cuando él llega y le manda aviso a Esther, ustedes pueden leer el capítulo 4, todo lo que hemos estado leyendo. Dice que al principio Esther tuvo temor, porque según el orden era que nadie podía presentarse delante del rey Asuero sin ser llamado por él. Entonces, corría el riesgo de que si alguien se presentaba sin ser llamado por el rey, corrían el riesgo de ser decapitado, de ser matado, a menos de ser asesinado, a menos que el rey extendiera su cetro y como señal de que él estaban siendo aceptos, ¿verdad? Que podían presentarse delante del rey. Entonces Esther corría ese riesgo. Pero allí en el capítulo 4, interesantemente lo que le dice Mardoqueo, porque le dice que de todos modos, le manda a decir Mardoqueo, aunque tú no quieras, de todos modos, le dice, el Señor va a encontrar alivio, va a encontrar la solución a nuestro problema, le dice. Y de tal manera que el Señor, si tú no quieres dejarte, estoy parafraseando, ¿verdad? Si tú no quieres dejarte usar, Dios va a usar lo que Él quiera usar, pero igual Dios nos va a liberar. Pero ¿qué sabes tú si para eso llegaste al reino? ¿Qué sabes tú si para esto el Señor la había enviado? Entonces ahí es donde nosotros entendemos los propósitos de Dios, que definitivamente la llegada de Esther a ser reina era porque había un propósito especial de parte de Dios, que era librar al pueblo de Israel. Entonces después ella entiende eso, y es cuando ella, lo que acaba de leer usted, manda a todos a que se reúnan y que entren en ayuno. Dice que ayunaron por 3 días sin comer ni beber nada. Mandó, incluso ella también iba a mandar a sus doncellas que ayunaran juntamente con ella, y la reina se había sometido en ayuno. Entonces aquí podemos ver la importancia del ayuno, ¿verdad?
la bendición que el ayuno trae, porque ella confiaba que Dios la iba a respaldar y la iba a librar. Entonces después seguimos viendo cómo ella invita al rey. Podemos leer, si quieren, el libro de Esther tiene que 10 capítulos, me parece. 10 capítulos se leen en poco tiempo. Les invito a que lean, ese es un libro muy hermoso. Entonces dice que ella hace un banquete para el rey e invita al enemigo Amán, y luego vuelve a hacer otro banquete, y en el segundo banquete ella declara la petición delante del rey, lo que el malvado Amán pensaba hacer. Pero entonces lo que podemos ver aquí, lo que nos llama la atención, porque estamos viendo ahorita cuál fue su actitud en el momento de prosperidad, cuando ella estaba en la cúspide. Dice que ella fue una mujer humilde, y una de las cosas que estamos viendo es que no dejó de buscar de Dios. No solo se presenta delante de Dios en petición, ¿verdad? Delante del rey, el rey Asuero, en petición para pedir algo, como nosotras debemos de presentarnos delante del rey, cualquier necesidad que tengamos con libertad, sino que ella somete su carne al ayuno, confiando en que Dios la iba a librar. Entonces lo que podemos ver, no deja de buscar a Dios. Podemos acomodarnos, hermanas, podemos caer en acomodamiento cuando aparentemente estamos bien. Ella pudo haber sido egoísta, ¿no? Ella pudo haber sido egoísta y no pensar en su pueblo, seguir ocultando que ella era una judía. Podía ser egoísta y decir yo estoy bien, pero ella no, ella fue una mujer que pensó en la necesidad de su pueblo y le dolía lo que su pueblo estaba padeciendo. Entonces, nosotros debemos de entender algo: cuando el Señor nos mueve a lugares altos, es porque Dios tiene un propósito para nosotros, pero no solo para nosotros, sino que para poder ser de bendición para otras personas, porque ella no solo la bendición de ella y la prosperidad de ella fue llegar a ser reina, pero alcanzó el pueblo de Dios bendición, porque cuando nosotros leemos los últimos capítulos del libro de Esther, podemos ver que ese edicto fue quitado, ese edicto fue revocado. Entonces el pueblo y Amán, el enemigo, terminó siendo ahorcado. Entonces el Señor siempre va a pelear por nosotros y nuestro enemigo va a quedar derrotado. Debemos de ser como fue esta mujer, que aun cuando ella lo tenía todo en sus tiempos de bonanza, ella no dejó de orar, ella no dejó de ayunar, ella no dejó de consagrarse para el Señor. La búsqueda en el Señor, ¿verdad? Porque es que yo lo veo así también, ¿verdad? Es como cuando nosotros venimos y le pedimos al Señor, y dice que cuando ya no tenemos nada más que decir, el Espíritu Santo con gemidos indecibles, ¿verdad? Él es el que transmite lo que nosotros le queremos decir al Señor. Simplemente como pedirle al Espíritu Santo en cada oración, ¿verdad? Espíritu Santo, sé tú, que no sea yo, porque a veces pedimos y pedimos mal, dice la palabra de Dios. En cambio el Espíritu Santo es el que nos guía cómo saber pedir. Y otra cosa, ¿verdad? Que el corazón humilde, el Señor lo ve de cerca, más el altivo lo ve de lejos. Y Esther era una mujer con corazón humilde. Ella tenía el corazón muy humilde para escuchar los consejos, ¿verdad? De sus consejeros, por decirlo así, Mardoqueo y Agai. Ella tenía también esa capacidad de escuchar y obedecer los consejos que le estaban dando para que ella pudiera llegar hasta donde llegó. Bueno, ¿verdad? Que Dios era el que lo llevó, fue el que lo llevó hasta donde ella, porque tenía el propósito de que el pueblo iba a ser librado, ¿verdad? Del ataque de... Así es, pero como dice también, ¿verdad? Que el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Entonces Dios tenía un propósito de librar al pueblo, pero también Dios sabe a quién quiere usar. Así no es del que corre ni del que quiere, dice la palabra, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios elige a quién Él va a poner y a quién Él va a usar. Amén. Entonces el Señor, fíjese que donde ella iba, encontraba gracia delante de todos. Si era del eunuco Hegai, encontraba gracia. Dice que era todos los que la veían. Estaba la gracia de Dios en ella. Entonces nosotras debemos de llenarnos de esa gracia de Dios, que a donde vayamos, ya sea nuestros trabajos, encontrar la gracia de Dios, ya sea a la escuela de nuestros hijos, cuando hay reuniones, qué lindo es encontrar la gracia de Dios. Y si es en la iglesia con nuestros hermanos, llevar esa gracia de Dios, y por la gracia infinita de Dios
es que nosotros vamos a cumplir el propósito y Dios nos va a poner en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si usted hubiera sido una mujer altiva? Seguramente Dios no le hubiera dado ese lugar. Porque Hubiera Dios, pasado capaz lo mismo que pasó con la primera reina, ¿no? Con Basti, que fue altiva. ajá, por desobedecer y por insujetarse al esposo. Pero entonces hay algo muy importante cuando nosotras, hermanas, a pesar de que el Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido en todas las áreas, no perder ese espíritu humilde. Y si consideramos que no tenemos un espíritu humilde, pedirle a Dios que nos dé un espíritu humilde, someternos al Señor, sobre todo, esa es la clave, ¿no? Poner por obra la palabra, buscar al Señor, llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo, para que el Señor nos exalte a su debido tiempo, como dice la palabra. Otra de las cosas que vemos en Esther, aquí ya era la reina, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de lugar de la cúspide, del lugar de prosperidad, donde ella había llegado ya a la cima. Otra de las cosas que podemos ver en su humildad es que ella se convierte en una intercesora por su pueblo. Dice que ella clama ante el rey por la necesidad del pueblo. Estuvimos hablando de eso. El pueblo, su pueblo, de donde Dios la había sacado. Mire qué tremendo, porque Dios la había sacado de su pueblo para llevarla allí, pero había un propósito. El tener mucho no la llenó de orgullo ni la alejó de su pueblo, sino que aprovechó su condición para interceder por los necesitados. Entonces se convierte en una mujer que intercede por los necesitados. Le digo yo, hay personas que tienen un estatus social, por decirlo así, alto, ¿verdad? Y que cree que no tiene necesidad de nada. Pero también hay personas que aunque tengan un estatus en la sociedad, un estatus alto, hablo de personas adineradas, ¿verdad? Personas preparadas. Qué lindo es encontrarse con gente humilde. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer gente humilde. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente que aunque tenga todo lo que tenga, gente que puede convivir con cualquiera, pero también están los extremos, está el otro lugar de personas de que se creen mejor que nadie y que lo ven a uno por encima del hombro por lo que tiene. Estoy hablando de personas que tienen, pero qué hermoso es que cuando Dios a nosotros nos prospera, nos bendice, nosotras sigamos teniendo ese mismo espíritu humilde como la reina Esther. Cuando la creyente es prosperada, esto viene con un propósito de Dios. Entonces, como hijas de Dios, en Dios hay propósito. Dios es un Dios de propósitos. Entonces, cuando Dios nos prospera, entender que viene con un propósito de Dios. El propósito de Dios no es en sí enriquecernos solamente, sino que es usarnos como vaso en la necesidad de otros. Qué lindo es poder ayudar al que está necesitado. Qué lindo poder tener, no solo tener para dar, sino que hablo de lo material, sino que tener la voluntad de dar lo que tenemos. Porque muchas veces podemos tener, pero no tenemos voluntad para dar. Y el dar también es un don. Es un don que nosotras debemos de pedírselo y de tenerlo, ¿verdad? Pedírselo al Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra prosperidad? Nuestra prosperidad es buscar al Señor primeramente, más que todo, y entender que lo demás vendrá por justicia. Vamos a leer Mateo 6, capítulo 6, versículos 31 al 33. Amén. Mateo 6, 31 al 33. Porque esto nos habla cómo nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entender que luego las demás cosas van a venir por añadidura. Yo lo tengo, lo voy a leer. Dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Oh, hay una promesa entonces echemos fuera toda ansiedad, echemos sobre el Señor toda ansiedad. Dice que los gentiles ansiosamente buscan todas esas cosas. ¿Qué cosas? Lo que habla el versículo anterior: comida, bebida, vestido, todo lo que necesitamos. Pero mire qué lindo lo que el Señor nos dice: busquen mi reino primeramente y todo se les va a añadir. Entonces volvemos a lo que escribió el apóstol Juan: yo deseo que seas prosperado en todo. Él no le dijo solo en unas cosas, él le dijo: empieza en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces volvemos a lo mismo: busquemos primeramente el reino de Dios, busquemos la prosperidad de nuestra alma, y ahí va a venir la bendición. Ahí vamos a estar preparados para lo que el Señor nos quiere dar. El Señor nos quiere bendecir, y el Señor quiere que lo que Él nos da, nosotros podamos ayudar a aquellos que no tienen, aquellos que necesitan de nosotros. Siempre hay un propósito en Dios. Entonces nuestra prosperidad es esa. La prosperidad que nosotros tenemos que creer en buscar primeramente a Dios, y las añadiduras van a llegar. No estoy diciendo busquemos al Señor, vayamos solo a la iglesia y no trabajemos, que las añadiduras van a llegar. No, no es así la cosa. El Señor también bendice al esforzado, pero como ve nuestra actitud, que confiamos en Él y que buscamos primeramente de Él, entonces Él nos va a añadir, y todo lo que en nuestras manos toque va a ser próspero, va a prosperar. El Señor va a prosperar el trabajo de nuestras manos cuando trabajemos diligentemente, porque la Biblia también nos enseña que trabajemos como para el Señor y no para el ojo humano. Entonces, de todas estas cosas se agrada a Dios. Entonces, Dios enriquece no para que acumulemos, no para que nos llenemos de avaricia, sino que Él enriquece para que demos. El Señor enriquece para que nosotros podemos dar. Dios da semilla al que siembra. Entonces Dios nos va a dar para que sigamos dando. Dice que Dios dota a algunas personas con la capacidad personal y financiera para poder responder a las necesidades de los demás. Esa es una de las cosas por las que el Señor nos quiere enriquecer. Si estas personas se percataran de por qué Dios las bendice, y si todas utilizaran sus medios para hacer la voluntad de Dios, el hambre y la pobreza se erradicarían. Por lo menos, tal vez no por completo, ¿verdad? Pero hubieran menos desafortunados en este tiempo. Aprendamos de la iglesia del principio. Dice que en la iglesia del principio no había gente necesitada. Cuando yo leo el libro de Hechos, hermana Flor, wow, mi corazón de verdad dice: Señor, cuánto nos hace falta. Dice que no había necesidad en la iglesia del principio. Todos se compartían, todos vendían para compartirle a los demás, para darle al que no tenía. Sí, no había envidia, no había egoísmo. Tenían las cosas en común, dice, ¿verdad? Porque, si, por ejemplo, si usted tenía necesidad, ellos vendían sus heredades, sus terrenos, y verán cómo ayudaban, cómo vendían todo para ayudarle a usted. Entonces había una unidad, había amor, y tenemos que volver a eso. Entonces no podemos caer como está el mundo. El mundo se enriquece para su vanidad, para su vanagloria, para ser mejor que los demás. No podemos caer en eso nosotros. Dios nos va a bendecir, nos está bendiciendo. Yo soy una mujer bendecida. ¿Por qué? Por lo que, según el tema que estamos viendo, Dios me ha hecho entender muchas cosas. Soy bendecida tal vez no porque tenga riquezas, inmensas riquezas. Soy bendecida porque lo tengo a Él. Amén. Soy bendecida porque en mi hogar, en mi matrimonio, le servimos a Él. Porque estamos apasionados, tanto mi esposo como yo, a servirle. Le amamos. Esa es mi riqueza. Mi riqueza es que tengo la vida eterna. Tengo a mis hijos que ahí van, ahí Dios está trabajando con ellos con un propósito. Esa es mi riqueza. Y puedo testificar, no me falta nada, tengo lo que necesito. Y cuando de repente paso algún tipo de prueba y me llega a faltar algo, Dios provee. Amén. Dios provee. Y sobre todo estar contento con lo que tenemos.
con abrigo y sustento estén contentos, dice la palabra. Y algo muy importante también, ¿verdad? De que no solamente vayamos a buscar de Dios por el interés, ajá, de que vamos a recibir algo. O porque muchas veces, alguna vez habemos caído, ¿verdad? En el que vamos a la iglesia y buscamos el milagro y recibimos el milagro y ya no regresamos. O vamos a la iglesia y estamos, ofrendamos o diezmamos esperando recibir el doble o el triple, ¿verdad? No, simplemente que si vamos a estar sirviéndole al Señor, que lo hagamos por amor, creyendo de que primero nuestra alma, ¿verdad?, se nutra, se llene, sea bendecida, sea prosperada, como dice la palabra, y que ya después vamos a recibir todo lo demás por amor y por obediencia, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, dice el Señor, de que en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso dice, ¿verdad?, que cada uno dé, cuando habla del ofrendar, no por necesidad, dice, no por necesidad o por conveniencia, quiere decir eso, ¿verdad? Sí, sino que cada uno dé como propuso a su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Miren qué lindo eso, ¿verdad? Dios ama, el que da con alegría es amado por Dios. No es que los demás no seamos amados, Dios nos ama a todos, pero esa dimensión de amor, qué linda es, ¿verdad? Porque cuando el Señor ve que estamos dando con alegría, Él se alegra y nos ama. Entonces sí, es muy cierto, no podemos decir buscar a Dios nada más cuando hay necesidad. Debemos buscar a Dios en todo tiempo, y ese ejemplo nos dio Esther, porque ella no tenía aparentemente, como el mundo lo miraría, no tenía por qué andar quizás intercediendo, ella era la reina. Entonces, mírele, Proverbios 10:22, ese texto está muy lindo. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. ¿Qué más que eso? Es la bendición de Dios la que nos va a enriquecer y no hay tristeza en la bendición que Dios da. El afán por hacer riquezas y por ser mejor que los demás corrompe nuestro corazón. Las bendiciones que Dios nos da trae consigo paz y el don de disfrutar, porque esa es otra cosa. Hay gente que tiene, pero exageradamente, riquezas económicas, físicas, materiales, pero no las disfrutan. No las disfrutan, son personas, muchas veces personas públicas, personas que tienen que andar con guardaespaldas y no pueden disfrutar. Nosotros tal vez no necesitamos, bueno, sí cargamos guardaespaldas, ¿verdad? Los ángeles, hermosos guardaespaldas, pero disfrutamos lo que tenemos. Pero bien y sobre todo, ¿sabe qué, hermana Flor? Que tenemos la paz de Dios, y con la paz de Dios se disfruta todo. Yo solo vamos a ir terminando, nada más quiero leer, aquí tengo unas versiones de diferentes, Proverbio 10:22, y vamos a ir terminando con esto. La traducción lenguaje actual dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Mire qué lindo, cuando es Dios quien nos está dando, no hay preocupación de que Dios me dio un carro, por ejemplo, hablando de lo material, y no tengo que pagar. No, cuando Dios da, Dios provee para que paguemos. La versión Kadosh, la bendición de Yahvé está sobre la cabeza del justo, lo enriquece y él no mezcla tristeza con ella. Mire qué lindo. La palabra de Dios dice: la bendición del Señor es la que enriquece y nada le añade nuestro esfuerzo. En pocas palabras, todo viene de Dios. No es porque tanto nos esforcemos, sino porque Dios quiere bendecirnos. Y la versión Castellán dice: la bendición de Yahvé es la que enriquece, junto a ella el esfuerzo nada significa. Amén. Amén. Ahí estaba viendo que una hermana estaba preguntando algo. Amén, dice hermano. Amén. ¿Qué clase de prosperidad tenemos las familias de los pastores? Me imagino yo que es familia, se refiere a la familia pastoral, ¿verdad? Mire, dice, el Señor dice que Él es nuestra herencia. Cuando los levitas entraron a la tierra prometida, a ellos no se les dio tierra, pero sí se les dio ciudades donde vivir. Y el Señor les dice: yo soy su herencia, la herencia a los levitas. Entonces la riqueza más grande la tenemos nosotros. No todos, hermanos, pero la familia pastoral tiene una riqueza grande, que nuestra herencia es el Señor. Y el Señor va a ver por nuestros hijos. Si tal vez ahorita están rebeldes, el Señor va a ver por ellos,
por nuestro matrimonio. Nuestra herencia es el Señor y la riqueza más grande que nosotros tenemos es tener al Señor. Y si tenemos al Señor, lo tenemos todo y Dios va a tener cuidado de nosotros porque Dios va a proveer en nuestras necesidades. Amén. Así es que, amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo, bendiciones y saludos a todos que están en sintonía. Hasta la próxima. Hemos presentado Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Para más información visita nuestra página web www.ebenecerdallas.org o llámanos al 214-576-6848. Escúchanos todos los miércoles a las 5 p.m. This is KXCE Estéreo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940